Shalom, hermanos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy bueno en referencia al primer día de la semana. Tomaré como base 1 Corintios 16, verso 1 y 2. Dice de esta manera: Cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana vosotros aparten en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Vemos que es un mandamiento que está haciendo Pablo, que dio a las iglesias de Galacia y que lo extiende a los corintios, que el primer día de la semana, que es pasando el Shabbat, recordemos que el Shabbat es el día de reposo donde en Israel y Pablo como judío acostumbraba no hacer nada más que buscar la presencia de Dios en la escritura, en oración y cosas así. Entonces, cuando nosotros vemos varias veces repetidas en la escritura el primer día de la semana, no es en referencia a que se tenga que cambiar del sábado al domingo, sino es en referencia a primicias. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo les dice que el primer día de trabajo, como estaban acostumbrados ellos a recibir un denario, los que eran, vamos a decir, empleados, cada día y se les pagaba a diario, que del primer día de trabajo apartaran algo, que no lo dejaran al último, sino que de lo primero que ganaran apartaran algo para una colecta para extender el evangelio, ayudar a Pablo, a la misión de Pablo y todo lo que él hacía. La iglesia confundió este término, el primer día de la semana, con cambiar el Shabbat hacia el domingo, pero las bendiciones del Shabbat nunca se han acabado ni se acabarán. El Shabbat es algo que tiene su propia bendición. ¿Y qué me refiero? Que tú tengas que cambiarte y no poder festejar en domingo. No, tú culturalmente nosotros tenemos iglesias que festejan en domingo, pero eso no significa que la bendición del Shabbat se haya perdido. Si tú practicas el viernes en la noche y el sábado en la mañana el estudio de la palabra de Dios o dedicas un tiempo especial, serás altamente bendecido porque la palabra de Dios y las promesas de Dios no son como las palabras del hombre que son por cierto tiempo y más cuando los establece como estatuto perpetuo. Una de las cosas que la iglesia tomó para cambiar la adoración del sábado al domingo es que el Señor Jesús aparece a sus discípulos en domingo. Aparece a María Magdalena en domingo, al primer día de la semana, que ahora le llamamos domingo, por supuesto que antes no se llamaba domingo. Y vuelve a aparecer a Tomás el incrédulo y que le enseña las llagas de sus manos el primer día de la semana. Pero cada vez que tú veas el primer día de la semana, tiene que ver con el esfuerzo de que tú digas de lo primero de mi trabajo, de lo primero que yo tengo que hacer, es algo importante para Dios. Por eso el Señor comienza obras de trabajo el primer día de la semana, no porque lo cambie, sino que Él comienza a hacer su trabajo. Recordemos que Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Entonces, después de la resurrección, Él comienza a hacer su obra desde el primer día de la semana. A eso hace referencia, no que cambiara al Shabbat. Y entiendo que muchos por ahora dirán, bueno, entonces tendré que salir de la iglesia y buscar una donde se adore en Shabbat. No es necesario todavía. O sea, conforme tú vayas entendiendo los tiempos de Dios, respetarás ese tiempo del Shabbat y buscarás agradar a Dios. Y puedes congregarte domingo, lunes, martes, miércoles, los días que tú quieras, pero eso no implica que la bendición y la promesa del Shabbat se haya perdido de ninguna manera, al igual que las bendiciones de las fiestas. Entonces, cuando el Señor dice que levantaría apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la unificación de la fe, porque la fe estaba dividida. La fe que había sido completamente extrema al grado de dejar el judaísmo completamente aparte y los judíos cristianos que
que habían estado viviendo bajo la ley de Moisés, que para ellos no podían vivir una vida tan falta de las costumbres y las ordenanzas y mandamientos de Dios. Entonces, llegar a la verdad profunda de lo que son los principios divinos es lo que hará que vamos a decir, que las diferencias entre el cristianismo, el mesianismo y el judaísmo nos unan, porque la verdad, por buena que sea, por mala que sea, por cruda que sea, es la que te va a unir. Es cuando tú aceptas una verdad, dices, tenemos que admitir lo que esa es la verdad, y mientras cada denominación avance más en verdad, va a ser unificada. Entonces, yo te invito a que reflexiones en cuanto al primer día de la semana, en cuanto a la importancia de hacer las cosas de Dios, lo primero. Así como cuando recibes tu salario, lo primero que tienes que hacer es apartar tu diezmo, como cuando si Dios te da una ordenanza o algo pone en tu mente que tienes que hacer, no lo dejes para el último, tiene que ser algo que tú hagas luego. Que tú tengas esa carga en tu corazón de no desobedecer a lo que Dios te está indicando y que lo hagas el primer día de la semana. Entonces, aclarando esto, yo pienso que quien comprenda este mensaje va a ser libre de muchas ataduras. Y recuerda, el primer día de la semana tiene que ver con relación a primicias, a obediencia, y el Shabbat nunca ha perdido su bendición. Shalom.